Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, les damos la bienvenida en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender desde tu programa Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy continuamos con una nueva sesión de aprendizaje. Corresponde a la número 34 del primer grado del ciclo intermedio en las áreas de comunicación y desarrollo personal ciudadano. Esta sesión lleva por título Conocemos el significado de sentirse sano o enfermo desde cada cultura. Escucha con atención lo siguiente. Ubícate en ese lugar cómodo de siempre donde sigues atentamente esta clase. No olvides tener a la mano tu cuaderno y lapiceros. Anota el nombre y la fecha de tu sesión. Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la clase. Iniciemos la experiencia de aprendizaje. Empezamos escuchando la siguiente leyenda extraída del libro Mitos y Leyendas de Lambayeque, páginas 78 y 79. El Pozo de Sarna y el origen de los brujos. Se llama Pozo de Sarna a una laguna pequeña de agua cristalina, transparente y limpia que se encuentra a 1 kilómetro más o menos del actual pueblo de Salas, en dirección hacia el este, camino de la montaña. La leyenda dice que todo aquel que se bañara en ese pozo se curaría de las enfermedades del cuerpo y de los males del alma. La enfermedad y la muerte, pues no existiría para aquellos que se bañaban en el pozo de Sarna, pero fue la propia muerte que emponzoñó ese pozo. Un día la muerte, después de arduo y afanoso trabajo, caminaba cansada, sudorosa, anhelante, sucia, agobiada y decidió bañarse en aquel pozo para refrescar su cuerpo y aligerar su carga. Pero desde el momento en que su cuerpo tocó las aguas del pozo, éstas se contaminaron con todas las enfermedades del cuerpo y con todos los males del espíritu, sin que su linfa dejara de ser cristalina, limpia y transparente, precisamente para engañar a los hombres y hacer que la sarna del mal no tuviera fin en la tierra. Aquí en esta leyenda, la tradición popular encuentra el nacimiento de los brujos como profesionales, con sede en el pueblo de Salas, quienes no existían, pero como la muerte creó las enfermedades, se produjeron también los brujos para destruirlos. Muy bien, después de haber escuchado la narración de la leyenda, responde las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene el pozo o la laguna pequeña del que habla la leyenda? Su agua es cristalina, transparente y limpia. ¿Qué pasaba con todo aquel que se bañaba en ese pozo? Se curaban de las enfermedades del cuerpo y de los males del alma. ¿Quién emponzoñó ese pozo y cómo lo hizo? La muerte. Así es. Lo hizo bañándose en el pozo y desde el momento que su cuerpo tocó las aguas del pozo,
Estas se contaminaron con todas las enfermedades del cuerpo y con todos los males del espíritu, sin que su linfa, es decir, sin que su agua dejara de ser cristalina, limpia y transparente, precisamente para engañar a los hombres y hacer que la sarna del mal no tuviera fin en la tierra. ¿Por qué se dio el nacimiento de los brujos profesionales en el pueblo de Salas? Así es, porque la muerte creó las enfermedades y tuvieron que nacer los brujos para destruirlas. ¿Conoces otras historias relacionadas con la salud o enfermedad de las culturas del Perú? ¿No recuerdas? ¿Qué les parece si hoy aprendemos sobre el significado de la salud o enfermedad en las culturas del Perú y escribimos una leyenda relacionada con los conocimientos de su región? Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está emitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio, en la modalidad de educación básica alternativa. Sigamos con la experiencia de aprendizaje. Ahora es importante conocer qué es una leyenda. Una leyenda es una narración con parte de la realidad y parte fantasiosa. Las leyendas se transmiten de generación en generación. Son parte de la cultura y las creencias de un pueblo o lugar. ¿Cómo se elabora una leyenda? Primero, ordeno mis ideas. ¿Qué tratará de explicar tu leyenda? ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historia? ¿Qué personajes intervendrán? ¿Cuál o cuáles serán los hechos o datos reales? ¿Cuál o cuáles serán los hechos o datos fantásticos? Segundo, organizo la información en título de la leyenda, introducción. Aquí se plantea el origen del protagonista, sus características físicas y psicológicas, con la intención de avivar el interés y la imaginación del receptor. ¿Quién es el receptor? El que nos escucha, quien lo lee. Desarrollo. Se originan en la leyenda las complicaciones que se asomaron en la introducción. En esta parte, las dificultades se hacen presentes en la vida del personaje principal y vienen acompañadas de elementos fantásticos e irreales. Final. Aquí se expone el cambio y la transformación que sufre el personaje principal tras haber traspasado las reglas o actuado de manera incorrecta. En esta parte, la narración, el protagonista y el ambiente que lo rodea se sumergen en un nuevo mundo, el cual difícilmente regresa a la normalidad y naturalidad. O sea, aquí le damos el cambio, ¿no? De la dificultad en el final le damos el cambio, la salida, la solución. Ahora, planifiquemos. Ustedes ya saben planificar. ¿Qué vamos a escribir?
escribiremos una leyenda. ¿Sobre qué vamos a escribir? Sobre los significados de salud o enfermedad en la cultura de tu región o cualquier leyenda relacionada al tema tratado. ¿A quiénes estará dirigido? A nuestra familia, amigos, amigas o vecinos, vecinas, profesores, niños, niñas. ¿Cómo lo presentaremos? ¿En el cuaderno? ¿Dónde lo difundiremos? En nuestro hogar directamente, por WhatsApp, los que tuvieran este servicio en sus celulares, tomándole foto y enviándole a familiares, amigos. Muy bien. Es importante recoger información acerca de los significados de salud o enfermedad en las culturas del Perú. Para ello, escuchemos la siguiente información. La medicina en el Perú prehispánico. Desde los tiempos remotos, la enfermedad y la muerte entre los antiguos peruanos eran considerados como sucesos sobrenaturales, rasgo común a la gran mayoría de las comunidades primitivas. Los agentes patógenos eran los espíritus maléficos introducidos en el enfermo por prácticas hechiceras, por designios de las divinidades, demonios, enemigos o venganza ultraterrena de muertos olvidados. Pero al mismo tiempo se tenían nociones de relaciones naturales entre las cosas. En general, la terapéutica se encaminaba a alejar la causa por medio de la magia y combatir los síntomas con medicamentos derivados de una observación empírica. Cuando enfermaba el Inca, su causa se atribuía a muy graves faltas cometidas por sus súbditos, ya que el Cápac Inca, considerado hijo del sol, no podía cometer pecado, ni infringir precepto alguno, y en su enfermedad también enfermaba el sol, se debilitaba y como fuente suprema de vida acarreaba entonces múltiples peligros a la comunidad, pues el Rey Dios personificaba el sí mismo de manera mística todo el pueblo, y por ello su suerte era la de sus súbditos. En conclusión, sentirse sano para todas las culturas es el bienestar del cuerpo, y sentirse enfermo lo relacionaban con las desgracias, sucesos sobrenaturales, venganzas o pecados cometidos, y lo afrontaban tratando de curarse con plantas y con sus brujos o hechiceros. Después de haber escuchado la información, vamos a trabajar el proceso de textualizar. ¿Cómo lo haremos? Escribiendo en el cuaderno los hechos que acabamos de escuchar y la información donde se relacionan los significados de salud y enfermedad en las culturas del Perú. Recordamos juntos y ustedes van escribiendo lo que consideren más importante. La medicina en el Perú prehispánico. Desde los tiempos remotos, la enfermedad y la muerte entre los antiguos peruanos eran considerados como sucesos sobrenaturales, rasgo común a la gran mayoría de las comunidades primitivas. Los agentes patógenos, o sea, los agentes que producían las enfermedades,
eran los espíritus maléficos introducidos en el enfermo, prácticas hechiceras por designios de las divinidades, demonios, enemigos o venganza ultraterrena de muertos olvidados. Pero al mismo tiempo se tenían nociones de relaciones naturales entre las cosas. En general, la terapéutica, o sea, es decir, la forma de curar o de sanar al enfermo, se encaminaba a alejar la causa por medio de la magia y combatir los síntomas con medicamentos derivados de una observación empírica. En conclusión, sentirse sano para todas las culturas es el bienestar del cuerpo, y sentirse enfermo lo relacionaban con las desgracias, sucesos sobrenaturales, venganzas o pecados cometidos, y lo afrontaban tratando de curarse con plantas y con sus brujos o hechiceros. Bien, ya hemos registrado información sobre el significado de salud y enfermedad en las culturas del Perú. Es importante mencionar, estimados oyentes, que la clase que se está transmitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Después de haber conocido lo que es una leyenda, así como de haber elaborado el plan de escritura, además de haber registrado información del significado de salud y enfermedad en las culturas del Perú, pasaremos a elaborar una leyenda acerca de la salud y enfermedad teniendo en cuenta los conocimientos de la cultura de tu región. Ahora, ten a la mano el cuaderno y lapiceros. ¿Ya están preparados? ¿Preparadas? Bien, escribe tu leyenda teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, ordena tus ideas. ¿Qué tratará de explicar tu leyenda? ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historia? ¿Qué personajes intervendrán? ¿Cuál o cuáles serán los hechos o datos reales? ¿Cuál o cuáles serán los hechos o datos fantásticos? Segundo, organiza la información en título de la leyenda. Escríbele el título a tu leyenda. Ahora pasamos a la introducción. Aquí vas a plantear el origen del protagonista, sus características físicas y psicológicas, con la intención de avivar el interés y la imaginación del receptor. En el otro párrafo escribimos el desarrollo. Acá se va a originar en la leyenda las complicaciones que se asomaron en la introducción. En esta parte, las dificultades se hacen presentes en la vida del personaje principal y vienen acompañados de elementos fantásticos e irreales.
En la primera parte has descrito tu personaje principal, ¿no? Sus características, todo, ¿no? Y como que dejas cuál es su actuar. Ahora acá, la complicación ya, ¿cuál es el problema que va a tener ese personaje? Puede ser problema o qué presenta, cuál es la amenaza, qué dificultad, ¿no? Y puedes utilizar elementos irreales, fantásticos. Final. Aquí se expone el cambio y la transformación que sufre el personaje principal tras haber traspasado las reglas o actuado de manera incorrecta. En esta parte de la narración, el protagonista y el ambiente que lo rodean se sumerge en un nuevo mundo, el cual difícilmente regresa a la normalidad y naturalidad. Aquí ya va a ser la transformación que tú quieres darle a tu personaje acerca del problema que has planteado anteriormente o la situación, ¿no? Entonces aquí ya le das ese cambio ya. ¿Quién te va a actuar acá para que se dé este cambio? Tienes que generar ya un nuevo ambiente, un nuevo mundo y ya no regresa a la normalidad. Ahora, ¿ya tienes lista tu leyenda? Revísala. Si estás contento, contenta, has logrado escribir una leyenda acerca del significado de salud y enfermedad en la cultura de tu región. Ahora puedes compartirla con tu familia. Después de haber construido esa nueva información para aplicar lo aprendido, escribe una leyenda de lo que significa salud y enfermedad en tu familia. No olvides tener en cuenta los pasos que realizaste el día de hoy para escribir la leyenda. Para finalizar nuestra sesión es necesario que respondas mentalmente o comentes con tu familia las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste? ¿Para qué te servirá lo aprendido? Es importante conocer el significado de salud y enfermedad en las culturas del Perú. Menciona 2 razones. Muy bien, hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy les contaré cómo pueden ayudar a sus hijas e hijos a resolver conflictos. Es natural que en toda familia puedan haber conflictos y en una situación de aislamiento social como esta pueden intensificarse. Como madres o padres, es importante que permitan que sus hijas e hijos aprendan a manejar sus diferencias, ya que esto les enseñará que hay distintas maneras de pensar y desarrollarán habilidades como la empatía, la tolerancia y el respeto. Sin embargo, hay conflictos que sí requieren de su intervención y para ello les recomendamos lo siguiente. Tomen conciencia de sus emociones, identifíquenlas y pónganles nombre. Deténganse un momento y respiren para que luego puedan pensar con claridad y actuar. Conversen con sus hijos e hijas sobre cómo se sienten respecto a la situación y ayúdenlos a reconocer sus emociones. Ayuden a sus hijas e hijos a enfocarse en la búsqueda de soluciones y no de culpables. Los conflictos dentro del hogar son una oportunidad de aprendizaje para nuestras hijas e hijos, ya que a través de ellos aprenden a ser tolerantes, empáticos y respetuosos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.